el tema el último tema que ahora nos toca. ¿Cómo nos podemos insertar con nuestro propio carisma y con nuestra propia espiritualidad dentro de la diócesis? Esto pues nos lleva a tomar como base lo que hablábamos sobre el carisma, es decir, que es un mismo espíritu el que va a guiar todos los carismas. San Pablo, en su primera carta a los Corintios, comenzando en el capítulo 12, ahí dice: un mismo espíritu es el que guía, el que organiza, el que genera todos los carismas. Vamos entonces nosotros a partir de qué es lo que una congregación, lo que una persona consagrada puede donar a la diócesis. Antes de comenzar con el tema tal cual, con el aspecto teológico, vamos a comenzar más bien con el aspecto vivencial. ¿Qué es lo que cada congregación y cada persona consagrada aporta a la diócesis? Yo creo que sobre todo nosotros aportamos, como decía el canon del Código de Derecho Canónico sobre lo que es la vida consagrada, nosotros aportamos una manera específica de seguir a Cristo. Cada cristiano, por el hecho de su consagración bautismal, pues está llamado a seguir a Cristo de una forma. Los esposos pues siguen a Cristo dentro de su matrimonio, los laicos lo mismo, el obispo siguen a Cristo de una forma, los sacerdotes siguen a Cristo también de otra forma. Pero nosotros, los consagrados, la forma peculiar de seguir a Cristo es mostrar a los laicos, mostrar en general a todo el pueblo de Dios el mismo estilo de vida que Cristo eligió para sí mismo, para su madre y para los apóstoles. Si ustedes se dan cuenta, la vivencia de nuestros votos de pobreza, castidad y obediencia ofrece un testimonio de la vida de Cristo en la actualidad. Las personas consagradas, por seguir más de cerca a Jesucristo, podemos nosotros dar ese testimonio. Por eso también es muy importante conocer el Cristo específico que nuestro fundador, en el cual nuestro fundador se inspiró para llevar a cabo la fundación, porque ese Cristo específico es el del que nosotros vamos a dar testimonio en la diócesis. Esto, digamos, como una introducción. Si nosotros nos preguntaran, bueno, ¿y cómo nos insertamos en la diócesis? Además de todos los aspectos sociológicos, prácticos, de apostolado que nosotros tenemos y con los cuales también la diócesis se enriquece, sobre todo es a partir del testimonio de vida que nosotros damos como personas que tratan de seguir y de imitar a Jesucristo. Cada quien, lógicamente, con su propio carisma. Las hermanas de vida contemplativa pues van a reflejar a ese Cristo que oraba. Las hermanas encargadas de los colegios, bueno, pues ese Cristo que enseña. Las hermanas que están en los hospitales o que están en los asilos de ancianos, bueno, pues ese Cristo que tiene misericordia. En fin, eso es el aspecto más importante a través del cual nosotros nos insertamos en la diócesis. Ahora vamos a verlo todo esto con calma en un documento que se realiza, que es del 1983, y es un documento que va a surgir como pacificador. ¿Por qué digo pacificador? Cuando surge el Concilio Vaticano II, sobre todo los primeros años después del Concilio Vaticano II, del 70 al 80, porque del 65 al 70 se llevan a cabo en las congregaciones los capítulos generales extraordinarios
para poner en pie el Concilio Vaticano II. Después de eso, ya hacia los años 70, con las constituciones renovadas por el Concilio Vaticano II, se empieza a poner en marcha el Concilio Vaticano. Y ahí surge un aspecto de dificultad entre los obispos y los religiosos. ¿Por qué? Porque se comenzó a hablar de la autonomía, es decir, los institutos religiosos son autónomos. Dependen en primera instancia sí del Papa y después del Superior General. Había entonces la cuestión de cómo entraban los obispos. Entonces muchas congregaciones, por un mal entendido, empezaron a no obedecer al propio obispo. Por otro lado, los obispos también no entendieron lo que era un carisma y comenzaron a pedirle a los religiosos y a las religiosas obras de apostolado que iban en contra o que estaban muy separados de su propio carisma. Entonces ahí se dio un conflicto entre obispos y religiosos. Por eso el Papa Pablo VI encarga al dicasterio de los obispos, al encargado del dicasterio de los obispos, y en ese entonces Monseñor Bayo, y al encargado del dicasterio de la vida consagrada, Monseñor Pironio, Cardenal Pironio, que escribieran un documento para lograr una sincronía, una sintonía entre estas dos realidades, la realidad de la diócesis y la realidad de las personas consagradas. Ese documento se llama en latín Mutuae Relationes, relaciones mutuas, que lo pueden encontrar también en el internet, en el sitio del Vaticano, y es de fácil lectura. De hecho, el Papa Francisco, a raíz del sínodo de la sinodalidad, pensó en que había que modificar, había que adaptar y actualizar ese documento a los tiempos actuales, sobre todo los tiempos de la sinodalidad. Pues Dios no le permitió el que realizara ese trabajo. Sin perder actualidad, este documento comienza hablando de un marco teológico que es importante conocerlo, es decir, nos vamos a insertar nosotros, las personas consagradas, en una diócesis por un marco teológico, es decir, porque la teología nos habla de esa posibilidad. Ahora sí, el marco teológico. ¿Cuál es este marco teológico? Que los dos, es decir, el obispo y los sacerdotes que le ayudan en la diócesis y nosotros, las personas consagradas, compartimos un mismo espíritu. La Iglesia está animada por un solo espíritu que le dona distintos carismas para llevar a cabo su misión. Entre esos carismas se encuentran los carismas jerárquicos y los carismas neumáticos. Un poquito, sí, por eso. Y los neumáticos, no las llantas, no creen que están hablando de los, sino son los carismas neumáticos. Es decir, los carismas que provienen del Espíritu. Y otros son los carismas que provienen de la jerarquía. El carisma del obispo es un carisma jerárquico. El carisma, nuestros carismas de vida consagrada, es un carisma que viene del Espíritu, la experiencia del Espíritu. Por lo tanto, es un carisma neumático. Y a lo largo de la historia siempre han existido estos dos carismas, el carisma neumático y el carisma jerárquico. Jerárquico es aquel que ayuda a la Iglesia a gobernarse. Antes del Concilio Vaticano II se pensaba, la idea que se tenía de la Iglesia era la de una sociedad perfectamente organizada, como si fuera un Estado, como si fuera una república. A partir del Concilio Vaticano II se cambia esa idea, pero antes se pensaba que la Iglesia se guiaba por los dones jerárquicos, es decir, por los dones que el Espíritu Santo enviaba al Papa,
a los obispos, a los cardenales, a los sacerdotes, es decir, era la jerarquía. Y nosotros, religiosos, consagrados y laicos, pues lo único que teníamos que hacer era obedecer. Amén, aleluya, y se acabó. Gracias a Dios, y a partir de la reflexión que se tiene con el Concilio Vaticano II, se ve que la verdadera imagen de la Iglesia no es una república, no es un Estado, si bien tiene algunas similitudes, algunas semejanzas, pero es más bien lo que ahora nosotros conocemos, un pueblo de Dios y un pueblo que peregrina hacia la patria eterna. ¿Cómo peregrina? Lo acabamos de ver en años pasados con el sínodo de la sinodalidad. Peregrina todos juntos. ¿Recuerdan ustedes cuál era el símbolo el emblema, el logotipo de la sinodalidad? Todos juntos que caminaban como un pueblo, ¿verdad? Entonces, para que ese pueblo camine junto, es necesario tanto los dones jerárquicos como los dones neumáticos. Y siempre han existido los carismas neumáticos, siempre han existido en la Iglesia, y es lo que ha ayudado a la Iglesia a seguir adelante. Nosotros en Latinoamérica pues somos testigos de eso. Piensen ustedes cómo se hubiera llevado a cabo la evangelización sin la presencia de las órdenes religiosas. Piensen también que los primeros obispos, ¿quiénes fueron? Religiosos, franciscanos. Ya lo hice santo. A lo mejor ese sí me sube al cielo, ese sí me mete al cielo. Fray Juan de Zumárraga, que era franciscano. Fray Toribio de Mogrovejo, lo mismo, franciscano, ¿verdad? Allá en el Perú. Tatabasco, ¿se acuerdan? Bien, entonces, y Tatabasco, antes de ser obispo, era laico. ¿Sí lo sabían? No, pues ya se lo saben ahora, ¿verdad? Era un laico, muy santo, pero era laico. Entonces, dense ustedes cuenta cómo América Latina vivió en carne propia esto que estamos hablando de nuestro marco teológico. La Iglesia en América Latina surgió gracias a los carismas jerárquicos, pero sobre todo a los carismas neumáticos, franciscanos, agustinos, dominicos, jesuitas, que implantaron la Iglesia aquí en México. Y claro, obedecían a un obispo. En ese entonces solo había un obispo, Fray Juan de Zumárraga. Bien, pero esto para decirnos cómo lo teológico aquí en América Latina se vivió perfectamente. Ahora sí, Rafa, el siguiente. En efecto, partiendo del día mismo de Pentecostés, existe en el mundo un pueblo nuevo que, vivificado por el Espíritu, se reúne en Cristo para llegar hasta el Padre. ¿Para qué? Siguiente. Los individuos que componen este pueblo son convocados entre todas las naciones y se funden entre sí en tan íntima unidad que el resultado no puede explicarse a base de ningún módulo sociológico. Y esto porque una verdadera novedad trasciende todo orden humano, le subyace inmanentemente. ¿Qué quiere decir esto? Cuando los bautizados se reúnen bajo el mismo espíritu. El espíritu es el que subyace, es decir, el que está por debajo de todo vínculo humano. Más allá de sentirnos unidos porque estamos juntos, porque trabajamos por un mismo ideal, estamos unidos porque es el Espíritu, un solo Espíritu, el que nos está uniendo, el que une a obispos y el que une a personas consagradas. Ahora ya vamos a bajar a la realidad. Los dos, obispos y personas consagradas, estamos tendiendo hacia un mismo fin. ¿Cuál es ese fin? Hacia la misión común, que es llevar a todos al reino de los cielos, implantar el reino de los cielos y que todos lleguen al cielo. Esto, los dos, obispos, don jerárquico, y nosotros, personas consagradas,
don carismático, neumático, estamos de acuerdo en ello. Queremos que todos, que el reino de Dios, el reino de los cielos se implante, y queremos todos llegar al reino de los cielos. Bien, pero ¿qué sucede? Siguiente, Rafa. Bueno, ocurre, bien, esto ya lo vimos. Siguiente, ocurre, marco teológico, me equivoqué, no es teórico, marco teológico. Siguiente, ocurre esto. Este mismo Espíritu otorga a la Iglesia dones jerárquicos y dones carismáticos. Siguiente, todos los miembros, pastores, laicos y religiosos, participan cada uno a su manera de la naturaleza sacramental de la Iglesia. Cada uno tiene su misión específica en la Iglesia. Ya dijimos que nuestra misión específica es hacer presente la persona de Cristo con nuestros modos de vivir. Las personas unidas en matrimonio tienen que hacer presente el amor de Cristo dentro de su familia, dentro de su núcleo familiar. El obispo tiende a hacer presente la Iglesia con los dones que él tiene y con la misión que él tiene de santificar, gobernar y... ¿cuál es el tercero? ¿La tercera misión? ¿Cuál? Gobernar, ya está, gobernar. Enseñar, muy bien. Gobernar, enseñar y santificar. Esas son las tres misiones. Entonces, cada persona, cada laico va a hacer presente a la Iglesia de acuerdo a la misión específica que tiene. Igualmente, desde su propio puesto, debe ser signo e instrumento tanto de la unión con Dios cuanto de la salvación del mundo. Para todos, en efecto, existe el doble aspecto de la vocación. ¿Cuál es este aspecto? A la santidad. En la Iglesia todos son llamados a la santidad, pertenezcan a la jerarquía o sean guiados por ella. Y segundo, al apostolado. La Iglesia entera es impulsada por el Espíritu Santo a cooperar en la realización del plan divino. Es decir, porque estamos guiados por el mismo Espíritu, todos estamos llamados a santificarnos y al apostolado, cada uno de acuerdo a su misión específica, cada uno de acuerdo a esa misión que el Espíritu Santo le ha enviado. Es decir, el Espíritu, en primer lugar, es el mismo Espíritu el que convoca a las distintas vocaciones que hay en la Iglesia. Número dos, es el mismo Espíritu que le va a dar a cada miembro de la Iglesia una misión específica y tiene que reflejar esa misión dentro de la diócesis, dentro de la Iglesia. Tercero, todo por el mismo Espíritu, todos los miembros de la Iglesia deben de tender a la santidad y por el mismo Espíritu todos deben de ayudar a través del apostolado. Bien, pero, siguiente, exacto. Okay, pero, marco teológico, no teórico, las consecuencias de este marco son las siguientes. En muchas ocasiones, aquí está el pero, en muchas ocasiones estos carismas entran en conflicto, como sucedió en la iglesia de Corintio, o también como sucedió con Pedro y Pablo. Recuerden ustedes que Pedro y Pablo no eran damas de la caridad, se peleaban y fuerte. ¿Cómo tú, siendo judío, etcétera, 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 verdad? Pablo le recrimina a Pedro de que haya entrado en casa de un pagano, etcétera. Es decir, se peleaban de lorito, pero estaban unidos por un mismo espíritu. Bien, entramos en conflicto. La propuesta de la caridad como el camino más perfecto es la solución al conflicto que señala San Pablo. San Pablo también en esa primera carta a los Corintios del 12 al 14 señala que también había muchos conflictos entre la misma iglesia. Acuérdense cuando él dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de esto. Eran conflictos. Y es normal que haya conflictos. Acuérdense ustedes lo que nos decía el Papa Francisco.
El problema no es el conflicto, hay que hacer que el conflicto fluya para después llegar a la unidad, que no es uniformidad. Bien, sobre la base de este referente teológico, el documento construye su marco doctrinal en donde obispos y religiosos representan cada uno un carisma diverso en este pueblo de Dios. Un carisma diverso, pero unido en la caridad. Es decir, la solución a los conflictos es la caridad. A Pablo también le preguntaron los corintios. Los corintios eran un pueblo pero muy vanidoso. Era un pueblo que decía, bueno, ¿quién tiene el carisma más alto? ¿Qué carisma es el más perfecto? ¿Y cómo responde San Pablo? Con el himno de la caridad. ¿Se recuerdan? Sí. Aunque tuviese... aunque hablase. Si no tengo caridad, no soy nada. Aunque sería como un címbalo que resuena, etc. Es decir, sin la caridad, los dones, tanto jerárquicos como neumáticos, no sirven para nada. Es la caridad la que va a hacer que un carisma surja, un carisma se desarrolle y un carisma también puede entrar en diálogo con el otro. Porque si no, vamos a hacer un diálogo de sordos. En lugar de ser diálogo de mutuas relaciones, va a ser un diálogo de mutuos sordos. ¿Verdad? No nos entendemos. Siguiente. Las relaciones entre ellos, entre obispos y religiosos, tiende siempre al único carisma de la caridad para llevar a cabo la única misión. No en vano el documento invoca toda una gama nueva de circunloquios de la caridad para recordar el marco en que debían establecerse las mutuas relaciones entre obispos y religiosos. Fíjense ustedes, todos los adjetivos, como dice ahí, todos los circunloquios, es decir, adjetivos, palabras, que este documento va a hablar sobre la forma en que se tienen que relacionar religiosos y obispos. Y por aquí ya podemos comenzar a hacer un examen de conciencia. ¿De qué manera yo tengo esas relaciones con los sacerdotes de mi diócesis y con el obispo? ¿Por qué? Porque ellos son los que en este momento detentan los dones jerárquicos y yo detento los dones carismáticos, los dones neumáticos. Fíjense ustedes. Siguiente, Rafa. Marco teológico, recuerden. Fíjense, unidad. Yo puedo decir que mi congregación o yo misma vivo en unidad con el obispo. Comunión. Comulgo con el obispo, no porque vaya a misa y comulgue con el obispo, ¿no? Sino porque realmente estoy en común unión con el obispo. Concordia. Hay concordia y vayan bajando también del obispo a los sacerdotes. Y a los sacerdotes, ¿cuál? El más cercano a ti. ¿Cuál es? El párroco. Vivo en concordia con el párroco mientras no me moleste, sí. Complemento. ¿Nos complementamos? ¿O estamos ahí de a ver quién puede más? Conexión. ¿Conectamos? O más bien dicho, como el puercoespín, ¿verdad? Estoy de mírame y no me toques y tócame y no me mires. Hay diálogo con el párroco, hay diálogo con los sacerdotes, hay diálogo con el obispo, hay una común vocación, hay colaboración, hay fraternidad. Pues como dijo el Padre José, pues hay fraternidad mientras me sirven en ese día, ¿no? De que el obispo y los sacerdotes sirven allí bien, y después hay unanimidad, es decir, tenemos una sola alma, unanimidad. Tenemos respeto a la propia y ajena competencia. Hay cooperación en el apostolado, coordinación y convergencia. Buenas relaciones, o somos como judíos y palestinos, ¿verdad? O ucranianos y rusos. Coordinación, buena adhesión,
conocimiento mutuo. ¿Conoces a tu párroco? De nombre y apellido, pero ¿sabes cuándo es su cumpleaños? ¿Sabes si todavía vive su mamá? ¿Sabes si acaba de pasar por algún luto familiar? ¿Qué conoces de tu párroco? Ay, de que nos dice la misa muy deprisa y a mí no me gusta. Nada más conoces eso. O sea, ¿qué relaciones? Eso es insertarse en la diócesis. ¿Qué relaciones tienes con tu párroco? Mutua familiaridad, coparticipación, recíprocas ayudas. Pues si yo le llevo la barbacoa y él no me lleva nada, pues allí no es mutuo, ¿verdad? Ayuda. Por ejemplo, fíjense un detalle, desconozco, ¿no? En Valle del Chalco, ustedes me pueden corregir, pero en la pandemia, en lo más fuerte de la pandemia allá en Perú, el obispo de Arequipa obsequió una canasta de productos básicos a cada comunidad. O sea, eso habla de una cercanía, ¿verdad? Auxilios multiplicados, intercambiadas consultas, ¿verdad? Es decir, esto se tiene que ver en ambas direcciones, de los sacerdotes al personal, a las personas consagradas, y de las personas consagradas al sacerdote y a los obispos, porque son mutuas relaciones mutuas. Siguiente, Rafa. Integración de la vida consagrada en la dinámica de la comunidad diocesana. En base a esto, nosotros podemos establecer una ruta para ver cómo nos insertamos en la diócesis. Hay diversidad de carismas, pero lo cual significa no diferencia en la misión, sino una presencia diferenciada de la evangelización. Hay mucho por evangelizar. Sabemos que los tiempos que vivimos todos hoy en la iglesia son tiempos difíciles, y cada carisma está llamado a evangelizar una parte de la diócesis. Yo me siento que estoy realmente insertada en la diócesis porque estoy evangelizando una parte de la diócesis. Esa sería una pregunta para calibrar nuestra adhesión e inserción en la diócesis. ¿Cómo nacieron los carismas presentes en la diócesis de Chalco? Diócesis de Valle de Chalco, perdón. Hay carismas muy antiguos, desde el tiempo de la evangelización de América, pero hay otros carismas más recientes. Sería muy bueno eso, repasar la historia. ¿Cómo llegó mi congregación aquí? ¿Quién la invitó? ¿Quién fue la persona primero que habló con el obispo? ¿Por qué? Porque eso marca una forma de inserción en la diócesis. ¿De qué manera esa presencia viva se presenta? Es decir, mi presencia viva, ¿de qué manera me presento yo aquí en la diócesis de Valle del Chalco? Ahora, los sacerdotes, el obispo, ¿cuentan conmigo? Eso también habría que preguntarse. Su sentido, es decir, el sentido de las relaciones mutuas, es la de evangelizar unidos y así avivar los carismas concedidos, no a favor de una institución, sino como riqueza y tesoro que hay que compartir con el pueblo que camina siguiendo los pasos de Jesús. La riqueza de la que hemos hablado como personas consagradas, con un carisma y con una espiritualidad, esa riqueza se debe de compartir. Muchos de ustedes trabajan también con laicos. De alguna manera están evangelizando también a los laicos. Pienso, por ejemplo, en los colegios. Los colegios tienen una gran oportunidad de evangelizar a los laicos, porque en un colegio hay niños, padres de familia, profesores, personal de mantenimiento, abuelitos incluso, ¿verdad? O sea, es una gran riqueza, pero esa riqueza te la quedas para ti o eres consciente de que es una riqueza para la diócesis, de que si Dios te ha puesto allí es para enriquecer a la diócesis con tu carisma e impulsar la evangelización de la que tanta
necesidad hay. Bien, entonces, este aspecto es importante. Si yo quiero inserirme en la diócesis, debo de tener conciencia de que estoy evangelizando en la diócesis y de que estoy llevando a cabo una tarea imprescindible de la evangelización. Siguiente, Rafa. Seguimos con esta integración. Nadie duda de la labor que en las demarcaciones de la diócesis han llevado a cabo las órdenes y congregaciones religiosas a lo largo de la historia. O sea, no hay duda de que estamos evangelizando. Tampoco del surgir de nuevos o renovados carismas en los últimos siglos. Carismas que respondían a las necesidades de la sociedad en esos momentos. Han estado siempre en la diócesis y han trabajado para la evangelización de las mismas. Ahora, pero yo como congregación, como persona consagrada, me siento diocesana, no de que sea de derecho diocesano o derecho pontificio, no, sino realmente es tanta mi inserción en la diócesis que me siento parte de la diócesis, o simplemente me siento parte de mi congregación que estoy en una diócesis. Vean la diferencia. Me siento parte de mi congregación que pues por unos años voy a estar en esta diócesis y después me van a cambiar, pero no me siento parte de la diócesis. Claro, nosotros pues dependemos de nuestro superior que nos cambia según las circunstancias que se vayan dando, pero yo me siento entonces parte de la diócesis, aunque sea por un momento determinado, por los años que voy a estar aquí, o como les digo, me siento como un ovni, objeto volador no identificado, o mejor dicho, objeto religioso no identificado, ¿verdad? Porque sí, tengo presencia en mi colegio, en el asilo, tengo presencia en la parroquia, pero no me siento identificada con la diócesis. Entonces soy un objeto religioso no identificado, porque estoy identificado nada más internamente. Soy, en este caso, candil de mi casa y oscuridad de la calle. Me conocen en mi entorno, pero en la diócesis no tengo esa presencia. Por eso, también el obispo, por eso es una pregunta de doble filo. Yo me siento diocesana y el obispo también y los sacerdotes tienen que hacerse la otra pregunta. ¿Las han considerado como propias los obispos y el clero de cada diócesis? Como propia, no en el sentido de propiedad, sino como propia de decir, están en la diócesis, forman parte de esta misma realidad. Entonces, es una pregunta que vale la pena hacerse. ¿Me siento yo realmente como persona diocesana, como persona que está colaborando activamente con la diócesis? Qué bueno que se tienen pues estos tipos de reuniones, porque son reuniones que de alguna manera nos ayudan, nos impulsan primero a un conocimiento mutuo, pero también a saber que estamos insertados. Realmente por la extensión geográfica de la diócesis, que es muy amplia, pues es difícil que se den estos momentos de unión muy con frecuencia, pero es necesario no aumentar estos encuentros, sino aumentar el sentido de pertenencia. Yo pertenezco, lógicamente, en primer lugar, a mi congregación, pero de alguna manera yo también pertenezco a la diócesis. ¿Por qué? Porque estoy en la diócesis por el tiempo que Dios quiera, pero de alguna manera mi sentido de pertenencia debe de ser fuerte y me debo de sentir parte de la diócesis, además de sentirme parte de la congregación. Bien. No se trata de encargarles alguna tarea, sino de hacerles protagonista de acuerdo con el propio carisma de la misión diocesana, junto con los laicos y ministros ordenados. Es decir, cuando yo estoy realizando mi apostolado en los distintos campos, yo debo de sentir precisamente que estoy siendo protagonista de
la evangelización de la diócesis de acuerdo con mi carisma. Diría que debe haber algo más que diálogo institucional, que cuando un religioso o religiosa trabaje en una diócesis, sienta esta como propia, lo cual no lleva consigo el que renuncie, como hemos dicho, a su carisma propio, porque el religioso o la religiosa son diocesanos con su carisma y además aportan el rasgo de universalidad del mismo, enriquecido y adaptado al momento histórico y a sus pertinentes exigencias. Nosotros aportamos también algo a la diócesis, la universalidad. El hecho de que hoy estamos aquí y mañana quién sabe. ¿Por qué? Porque vamos a seguir cumpliendo nuestra misión. Entonces, eso también le da un carácter de universalidad a la diócesis. Las personas que van y vienen ayudan muchísimo a ver la catolicidad de nuestra iglesia. Catolicidad quiere decir universalidad. Estamos en todas partes. Siguiente. Gracias, Rafa. Posibles tareas de inserción mutua. Obispos, clero diocesano, religiosas y religiosas. Es decir, son algunas tareas que yo les recomiendo para insertarse en la diócesis en forma adecuada. Conocimiento mutuo entre las distintas formas de vida de la iglesia. Este conocimiento pues va desde estas actividades que tenemos en común, el chat, me imagino que tienen ustedes un chat en común, ¿verdad? Bueno, hacerlo activo, el poder invitar, ¿verdad? Por ejemplo, las hermanas concepcionistas pues nos invitaron hoy a celebrar esos 50 años de canonización, ¿verdad? ¿Es fundadora? De la fundadora. Y qué mejor si lo aprovechamos para ganar el año santo, digo el año santo, perdón, ya me quedé con el año santo del año pasado, ¿verdad? Qué mejor para ganar la indulgencia, ¿verdad? Entonces, esa es una forma de conocimiento y es una forma de integración. Fíjense ustedes, por ejemplo, algunas hermanas de colegios que pudieran organizar una peregrinación para ganar la indulgencia aquí, a este lugar. ¿Es el único comunidad que tienen en la diócesis? ¿Sí? Bueno, por ejemplo eso, que todos ustedes, las que tienen colegios o parroquias o asilo, pudieran organizar durante este año alguna peregrinación, un encuentro aquí. Ya sería una forma de conocimiento y una forma de integrarnos en la diócesis. Ya hay un pretexto, por así decirlo, y un pretexto muy santo, un pretexto muy bueno. Y además aquí, pues las hermanas van a preparar las empanaditas y eso. Todos vamos a disfrutar, ¿verdad? Entonces, hay que aprovechar esos aspectos. Como también a lo mejor algunas de ustedes pues van a tener algún aniversario de la congregación, bueno, pues aprovecharlo para ir creando esa integración. No nos podemos ver todos los días, pero por lo menos vernos esos días. Conocimiento mutuo. Integración del laicado carismático en la vida diocesana. Muchos laicos comparten con ustedes su carisma, bueno, que se sientan también integrados a la diócesis. Cuidar y alentar las vocaciones a la vida consagrada y al clero diocesano. Eso también es muy importante. Fíjense ustedes, cuántas de las que tienen colegios, de las que tienen hospitales, asilos, etcétera, pues hay chicos o chicas que tienen vocación. Bueno, las chicas, en dado caso, pues si Dios las llama a su congregación, perfecto, pero los chicos, ¿qué hacen ustedes cuando ven un chico que tiene inclinaciones hacia el sacerdocio, inclinaciones hacia la vida consagrada? Además de rezar por él, orientarlo, ¿verdad? Ahí es la integración, el alentar las vocaciones a la vida consagrada, alentarlas hacia la diócesis o hacia alguna otra congregación masculina. Frente al envejecimiento, ¿verdad? Que es un fenómeno que todos estamos padeciendo en la vida consagrada, ¿no? El envejecimiento y la falta de jóvenes que lleguen a reforzarnos. Bueno, ser presencia viva pensando más en los demás que uno mismo. Esto se da más bien en Europa, gracias a Dios en América Latina no lo he visto, en que las personas ancianas piensan muchísimo en qué va a pasar después, etcétera,
y no piensan más en los demás. Gracias a Dios esto no se da mucho en Latinoamérica. Corresponsabilidad en la misión diocesana, ¿verdad? Seguir el plan pastoral, inserirse en la mejor manera posible, mejorar las relaciones y la intercomunicación entre el clero secular y clero regular, entre sacerdotes, religiosas y religiosos. Ya existe, ¿verdad?, esa comunicación a través del chat, del WhatsApp, etc. Ver si se puede mejorar esa comunicación. El también ser más activos en el chat, participar más en el chat, participar de los eventos que se van dando, participar más de las iniciativas que ustedes tienen como congregación, hacerlas partícipes a los demás. Y por último, algo que nos encanta en Latinoamérica: celebrar juntos, ¿verdad? Eso sí, es la celebración, ¿verdad? Ahora que viene el Mundial de Fútbol, ¿no? Es Canadá, sí, ¿verdad? Canadá, Estados Unidos y México. Salió un meme que decía, perfecto, dice: Canadá pone los mejores estadios, Estados Unidos pone la tecnología y México pone la fiesta para celebrar todos los goles, ¿verdad? Por eso va a ser el mejor mundial de todos los que ha habido, ¿verdad? Tenemos los estadios, tenemos la técnica y tenemos la celebración. Así que nadie nos va a ganar en eso, celebrar juntos. Pues eso que ya tenemos por idiosincrasia, pasarlo aquí a la diócesis, celebrarlo, ¿no? Ahora que viene el 2 de febrero, ¿quién va a poner los tamales? ¿Verdad? Rafa dice, a mí me tocó el muñequito, ¿verdad? En ese sentido, el hecho de decir, bueno, ¿qué congregación puede invitar a otra congregación? Claro, no se trata desde Nepantla ir hasta Chalco, está muy lejos, ¿no? Pero a lo mejor dentro de la misma pueblo, dentro de la misma ciudad, ver si 2 o 3 congregaciones se pueden reunir para el 2 de febrero. Es decir, buscar el ingenio, ¿verdad? Que eso lo tenemos para celebrar juntos. Y de esa celebración, pues va a nacer esa inserción juntos. Ahora, hay que también, hermanas, ¿cómo podemos decir? Insertarnos, ¿no? Es que no me viene el verbo en español. Integrarse, eso, ya vino el verbo. Integrarse con el párroco, ¿verdad? Muchas de ustedes, pues sí, tienen una parroquia, pero la tienen como la tenían los judíos con el zar. ¿Saben que los judíos bendecían al zar? Existe la bendición del zar. Y decían de los judíos, que Dios bendiga y mantenga al zar bien lejos de nosotros. A lo mejor ustedes también bendicen al párroco de la misma manera. Que Dios bendiga y mantenga al párroco bien lejos de nosotros, ¿verdad? Cuidado, ¿no? O sea, puede ser, ¿no? Puede ser, porque Dios me mantiene bien lejos de mí, ¿verdad? Yo no le deseo ningún mal, pero Dios que ya lo recoja pronto, ¿verdad? O no ser tan drásticos, yo no le deseo, pero ya que el obispo lo cambie pronto, ¿verdad? No le deseo ningún mal, no le deseo ningún mal. Bueno, a ver, hermanas, es necesario integrarse con el párroco. Es que usted no lo conoce y tiene un carácter de los 1000 demonios. Miren, ustedes saben que al hombre se le gana por la boca. ¿Cuántas veces le has llevado un pastel por el día de su cumpleaños? Y miren, háganlo, segurito que cae, pero después del pastel, ay, hermanitas, ¿no quieren que venga a celebrarles una misa? Por ahí deben de comenzar, por ahí se comienza. ¿Qué quiero decir? Por las relaciones humanas. A veces pensamos en grandes cosas del espíritu y nos olvidamos que somos de carne y hueso y un pedazo de pescuezo, ¿verdad? Nos olvidamos que también por su boca muere el pez y nos olvidamos de eso, de integrarnos desde el punto de vista humano.
¿verdad? Y por ahí podría hacerse una integración muy bonita de religiosos, religiosas, con el párroco, con el clero diocesano, con el clero religioso. Bien, pues son tareas, son posibles tareas para la integración mutua. Siguiente. Un taller que ya se los dejo como tarea para un futuro. A ver, ahí está. Siguiente. Son preguntas para el futuro. Conozco al obispo, a mi párroco, al clero diocesano, y a su vez el obispo, mi párroco y el clero diocesano nos conocen como personas y como congregación. ¿Qué puedo hacer para mejorar este conocimiento mutuo? 2. Conozco el plan pastoral diocesano. ¿De qué manera estoy insertada en él, con mi propio carisma congregacional? 3. ¿Hago pastoral vocacional? ¿De qué manera mi pastoral vocacional está inserta en la pastoral vocacional diocesana? Y 4. ¿Qué actividades podemos proponer para ser y sentirnos más diocesanos, diocesanas? Como les digo, pues son preguntas que quizá las pueden ustedes compartir en comunidad, sobre todo las hermanas que no vinieron, pues es una manera también práctica de hacerles partícipes del tema. Las hermanas en tu comunidad que no pudieron venir, bueno, pues a lo mejor una reunión comunitaria ahí en tu convento, en tu comunidad, en tu congregación, bueno, responder estas 4 preguntas. Bien, primero tú les explicas el tema, más o menos, no también como yo lo explico. ¿Verdad? En México se dice, alábate burro, que no hay quien te alabe, ¿verdad? Así se dice, ¿no? ¿Verdad? Pero pues ustedes explicarles el tema, como les digo, ya está en la computadora, algunas hermanas ya también lo han copiado, también ya el equipo diocesano ya lo tiene, bueno, pedirlo, ustedes lo explican y luego hacer ese taller, hacer el taller y así todas pueden responder y ver la forma en que se pueden inserir, integrar mejor con la comunidad. Bueno, pues aquí se acaba lo que se dio, como se dice vulgarmente, se acabó lo que se daba. Yo, sí, padre José. Nada más, están un poquito preocupadas o preocupados del material. Tenemos los 3 archivos que usted nos envió y se los van a enviar. Sí, exactamente. Claro, sí. Con mucho gusto. O sea, todo el material ya está en esa computadora, ¿verdad? Todo lo que aquí vieron y no les dio tiempo de apuntar, ya está en la computadora, se lo piden al padre José, a su equipo, y él verá ya la forma, incluso hasta se puede pasar por el chat, porque Dios no pesan mucho, y con el chat se pueden pasar, y así ya lo tienen, ¿verdad? Muy bien. Pues nuevamente yo les agradezco el que me hagan sentir más mexicano, porque ya ni sé lo que hablo a veces, no me vienen las palabras en español. Les agradezco mucho al padre José la invitación que me hizo, las hermanas que coordinaron, bien, Rafa, que estuvo ahí en el aspecto técnico, y pues muchísimas gracias a ustedes por su paciencia, por su atención. Ninguna se durmió, ninguna me tiró un huevo podrido, así que está muy bien. Pues, ¿qué les parece si también agradecemos a Dios el que nos haya permitido estar juntos aquí y también a la Virgen María que permitió este encuentro? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te agradecemos el que nos hayas permitido esta jornada de trabajo, de estudio, de reflexión, de integración. Te pedimos que todas las emociones que tu Espíritu ha depositado en nuestro espíritu las podamos seguir para poder vivir mejor nuestro carisma y así poder ofrecer un ejemplo de vida consagrada aquí en esta hermosa diócesis de Valle del Chalco.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de la Iglesia, Ruega por nosotros. en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias.